tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Estaba un poco nervioso, hace ya varias semanas que no comparto con ustedes, hermano, y ayer, siempre cuando algo no me cierra o me cuesta y estoy estudiando, me tironeo los pelos, y claro, me decía, ¿qué te pasa? Digo, es que estaba un poco fuera de forma. Allá los hermanos habían llevado ya sermones que tenía listos, y volver de vuelta a preparar nuevamente cuesta, pero bueno, después durante la tarde vi como la gracia de Dios me ayudó para poder armar y poder preparar lo que tengo para darles hoy. Así que bueno, abra su Biblia ahí en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Seguimos con la serie de sermones, la obra salvadora de Dios que nunca debemos olvidar, y vamos a leer juntos. ¿Se está? Pues. Efesios 2, 1 al 10. ¿Lo tiene ahí? ¿Lo lee conmigo? Efesios 2, 1 al 10 dice: Y Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Señor, te doy muchas gracias por estar nuevamente, Señor, aquí con mis hermanos y poder compartir tu palabra. Señor, sigue siendo para mí realmente un tiempo en el cual valoro mucho el privilegio que me das de poder compartirle a tu pueblo, que vos rescataste a precio de tu sangre preciosa. Es un hermoso privilegio que me das traerle tu palabra, Señor, pero es también una responsabilidad muy grande. Y como siempre, Señor, estoy nervioso porque realmente, Señor, veo mi condición, veo, Señor, realmente mi poca capacidad, y entonces sé que necesito y necesito mucho tu auxilio, que realmente me puedas dar gracia para poder transmitirle a mis hermanos tu palabra, para poder ser fiel al texto, para poder, Señor, dar cada ilustración, cada aplicación, cada texto que vamos a leer, Señor. Necesito de tu gracia, por favor, Señor. Y así como yo necesito gracia, mis hermanos necesitan gracia y necesitan que tu Espíritu Santo pueda revelar en sus mentes lo que vamos a hablar hoy, Señor. Hoy vamos a ver uno de los conceptos más hermosos, Señor, que tenemos en tu palabra, y necesitan ellos tu gracia para poder entender, y realmente al ser expuestos, Señor, ante las verdades que vamos a ver, ellos puedan realmente glorificarte, Señor, en todo, dándote la gloria por lo que hiciste por nosotros. Te doy muchas gracias en esta tarde, Señor, y guíanos a partir de aquí, que todo sea para edificación de nuestras vidas. Amén y amén. Bueno, luego de que habíamos considerado en el anterior sermón de esta serie, el motivo de la obra salvadora, ¿se acuerdan que vimos en el último sermón hace casi un mes atrás? Vimos el porqué de Dios que nos salvó. Hoy vamos a empezar a revisar nuevas aristas de esta obra magnífica. Al comenzar nuestra serie, ¿se acuerdan? Vimos
la realidad de la humanidad caída. ¿Se acuerdan que cuando empezamos este capítulo vimos la realidad de la humanidad caída, de los hijos de Adán caídos de la gloria de Dios y merecedores de la ira de Dios? Hoy mi propósito es hacerte comprender en un sentido general, y obviamente llevar sobre el tema que vamos a ver hoy necesitaríamos mucho más tiempo, pero en un sentido general quiero hablarte sobre cuál fue la operación de Dios de transformar a este ser humano caído que vimos, muerto en sus pecados, que seguía la corriente de este mundo, hijo de desobediencia, preso de los deseos de su carne y sus pensamientos y por naturaleza, hijos de ira, en un miembro del cuerpo de Cristo, al que nosotros, este cuerpo que comúnmente llamamos la iglesia. Es esta extraordinaria metamorfosis de la cual hoy quiero exponer. La idea de todos nuestros pasajes sigue siendo la misma. La obra de gracia nos ha salvado, haciendo que ahora seamos la iglesia de Cristo. Lo que hoy quiero darte, mi propósito de hoy, va a ser el comentarte un poco cómo fue esta obra, para que esta obra que hizo Dios, en la cual, de ser esta humanidad caída, estos seres humanos caídos, estos pecadores que hemos visto al comienzo de esta serie, en transformarte ahora en un miembro del cuerpo de Cristo, de su iglesia. Y dentro de esta serie de sermones hoy vamos a continuar con nuestra segunda sección. ¿Se acuerda que la primera sección era lo que éramos antes sin Dios? Y la segunda sección que empezamos en el sermón pasado fue lo que Dios hizo por nosotros. ¿Se acuerdan? Que lo primero que vimos al comenzar esta sección fue el pero Dios, o sea, la obra que Dios hizo en nosotros. Como expresé la última vez, para la comprensión de esta obra de Dios, podemos hacerle al texto diferentes preguntas. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos el sermón pasado a hablar sobre lo que Dios hizo por nosotros, lo que dijimos que íbamos a hacer era hacerle pregunta al texto? Lo primero que le habíamos hecho, ¿se acuerdan que era por qué lo hizo? ¿Se acuerdan? Que vimos, ¿por qué? Bueno, por su misericordia, por su amor, por su gracia. Ahora bien, la pregunta que nos vamos a hacer, la segunda pregunta que le vamos a hacer al texto es, ¿qué es lo que hizo? La vez pasada dijimos, ¿por qué lo hizo? Esta vez vamos a ver el qué hizo, o sea, la acción de Dios, ¿qué fue lo que Él hizo? Y el texto nos muestra tres aspectos de esta magnífica obra de Dios. Vamos a ver tres aspectos y no se distraiga. Hay mucha teología en estos textos. He intentado ser profundo, escarbar profundo en estos textos, pero también que ustedes puedan entender. Entonces, como siempre, no se me distraiga por ahí buscando todos los versículos, son los que están en el apunte que ya les dejé, y sígame en la exposición. Lo primero que encontramos en el texto, a partir del versículo 5, la obra que el Señor hizo, lo encontramos ahí en el versículo 5, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto fue lo primero que hizo Dios en esta obra magnífica. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y antes de adentrarnos a poder explicarte con claridad cada aspecto de los tres que vamos a ver, es preciso que notemos que con cada etapa encontramos que el apóstol menciona una frase en común. Fíjate ahí el texto, míralo conmigo, para que puedas encontrar algo precioso que encontré cuando analizaba este texto. Fíjate el versículo 5, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente, ¿qué dice? Con Cristo. Y fíjate el versículo 6, ¿qué dice? Y juntamente con Él. ¿Qué está hablando? ¿Ese Él quién es? Cristo. O sea, con Cristo. ¿Y qué dice más adelante? Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Acá, cuando empecé a indagar y a preparar este sermón, acá se me enseñó una lucecita. ¿Por qué tantas veces habla con Cristo, con Cristo, con Cristo? ¡Qué raro! Me llamó la atención decir en 2 versículos seguidos, cortitos porque no son muy largos, 3 veces referencia a con Cristo. Con Cristo, con Cristo.
Y bueno, entonces empecé a indagar y empecé a entrar en luz, de que acá estaba la base, lo picante de este sermón, el metal precioso, ¿no? Y esta frase es fundamental en la exposición y justamente es uno de los pilares de nuestras convicciones doctrinales. De nuestra fe cristiana, esta idea con Cristo es muy importante. Y hoy te voy a demostrar por qué es tan importante. El concepto del cual te estoy hablando, que es el que está acá, es el que se denomina unión con Cristo. Tal vez vos muchas veces has estudiado, ¿no?, con los hermanos con respecto a justificación, a regeneración, has visto un poco ya con Isa de santificación, has visto seguramente un poco de glorificación, expiación, propiciación, has visto mucho de esto, ¿no? Todo con Sion. Pero acá te voy a cambiar un poco y te voy a explicar hoy, te voy a demostrar qué tan importante es la doctrina de la unión con Cristo. Y es importante. Les recomiendo a aquellos que les gusta estudiar la palabra y que les gusta aprender, cómprense el libro de Teología Sistemática de Wayne Grudem. Es uno de los mejores. Y Grudem lo define de la siguiente manera, a la idea, al concepto de unión con Cristo. Él dice lo siguiente, fíjate, dice, unión con Cristo es una frase que se usa para definir varias relaciones diferentes entre los creyentes y Cristo, por la que los creyentes reciben todos los beneficios de la salvación. Dice, unión con Cristo es una frase que se usa para resumir varias relaciones entre los creyentes y Cristo, por la que los creyentes reciben todos los beneficios de la salvación. Estas relaciones influyen el hecho de que estamos en Cristo, de que Cristo está en nosotros, de que somos como Cristo y que estamos con Cristo. O sea que en un sentido, todas las doctrinas que vos has estudiado, justificación, regeneración, santificación, todas tienen una relación con la unión con Cristo. La unión con Cristo en realidad es un conjunto, intento darte la idea de que en un sentido todas las doctrinas fundamentales de la fe cristiana tienen su base justamente ¿en qué? En la unión que tenemos con Cristo. ¿Está bien? Y te lo voy a demostrar hoy por qué es tan importante. Y por qué Pablo utiliza esta idea y vas a ver que vas a entender por qué es la importancia y qué implica esto también. Pero vamos por parte entonces. Obviamente en este texto no está implicado todo lo que abarca la unión con Cristo, simplemente nombra algunos detalles lindos. En otros lugares va a encontrar mucho más que hablar al respecto, pero vamos a indagar con respecto a los aspectos que tienen que ver con la unión con Cristo en este texto. ¿Está bien? El versículo, estoy fuera de forma, perdón. El versículo 5 nos dice primeramente que nos dio vida juntamente con Cristo. Y realmente no es extraño que el apóstol mencione esta acción de Dios en primer lugar. De las tres que dice con Cristo, la primera que dice es, nos dio vida juntamente con Cristo, y no es raro, sino que, en primer lugar, ¿qué había definido él con respecto a nuestra condición? Antes de tener a Dios, ¿qué había dicho? ¿Qué había dicho? Que habíamos muerto, que estábamos muertos en nuestro delito en pecado. Entonces, siendo esa la primera condición, es lo más probable que ahora lo primero que dice es, nos dio vida juntamente con Cristo. Y la pregunta que me hago es, ¿qué es lo que un muerto no necesita sino vida? El texto que te dejo ahí, que no lo voy a leer, es un texto conocido en el cual, ¿se acuerdan cuando Jesús le da de comer a la multitud? Él después de darle de comer y todos van contentos porque Él les multiplicó y se comieron hasta que se llenaron.
Él después se va hasta el otro lado, hasta la otra orilla, y la gente lo empieza a buscar a Jesús, y van y cruzan y todos lo buscan. Y Jesús le dice, ustedes no me buscan por la palabra que les di, ustedes me buscaron porque les llené la panza. Y él entonces le dice, la realidad es que ustedes no necesitan tanto el alimento para su cuerpo, es importante, pero lo que ustedes necesitan primeramente de mí es a mí mismo, es el pan de vida. Ustedes lo que necesitan es justamente vida. Ustedes no necesitan tanto el comer, ustedes no necesitan tanto de las necesidades físicas que tienen, son cosas importantes en nuestra vida, pero ninguna de esas cosas se compara a la necesidad que tiene la persona, que es tener vida. Eso es lo que necesitan las personas. Y esto es algo real e importante, porque realmente la gente hoy va a las iglesias sin buscar esta vida. Ellos creen de que la necesidad que tienen es, no sé, ir a la iglesia para que tal vez se sanen de sus enfermedades. O tal vez muchos van a la iglesia simplemente porque dicen, bueno, tengo una necesidad, me quedé sin trabajo, entonces voy a pedirle a Dios que me ayude y que me dé otro trabajo. O voy a la iglesia porque, bueno, tengo algunas adicciones y necesito ser recuperado de eso. Y en la iglesia, en vez de marcarle la necesidad de decirle, no, señores, ustedes no necesitan tanto de eso. La gente le dice, sí, vení a la iglesia, porque en la iglesia se te van a solucionar tus problemas. Tenés adicciones, vení a la iglesia. Tenés problemas financieros, vení a la iglesia. Tenés problemas de salud, vení a la iglesia. Pero ¿sabés que no nos damos cuenta? Nos olvidamos lo que dijo Cristo. Cristo dijo, ustedes no necesitan eso. Ustedes necesitan vida. Eso es lo que necesitan. ¿Y por qué necesitan vida? Porque están muertos. Eso es lo que dice San Juan 6. No se preocupen tanto por la comida que hoy tienen y mañana se van a volver. Sus panzas se van a volver a vaciar y mañana van a necesitar nuevamente. Ustedes lo que necesitan es el pan de vida, porque cuando prueben el pan de vida no van a tener más hambre. Y eso es justamente la obra de Dios que empezó en nosotros. Esa fue la obra que comenzó Dios en nosotros. Nos dio exactamente lo que vos y yo necesitamos. ¿Qué es lo que necesitábamos vos y yo? Vida. ¿Y por qué necesitábamos vida? Porque estábamos muertos. Dios te dio exactamente lo que vos y yo necesitábamos, que era vida. Y esta es la obra que podemos notar al comenzar el desarrollo de nuestra exposición. Por gracia de Dios, al ser unidos con Cristo, hemos recibido vida. Miren qué importante que es entonces la idea de la unión con Cristo. Gracias a la unión con Cristo es que vos y yo tenemos vida. O sea que nuestra unión con Cristo implica, por un lado, haber recibido vida. No fue porque repetiste una oración. No fue porque te arrepentiste de tus pecados. Eso fue un medio. No fue por la fe, y después te lo voy a demostrar. Ese es otro medio. La realidad de que hoy seas un creyente es porque Dios te dio vida. ¿Y cómo hizo para darte vida? Te unió a Cristo. Eso fue lo que hizo. Y vamos a hablar un poquito más de esta idea. Al estar unidos a Cristo, hemos recibido la vida porque solo en Él hay vida. O sea, porque Cristo es vida. Él es vida. Solo en Él hay vida. ¿Qué dijo? Cuando le pregunta a Felipe, ¿qué le dice? Jesús, ¿qué le dijo? San Juan 14:6.
Jesús, ¿qué le dice? Yo soy el camino, la verdad, ¿y qué soy? La vida. No le dijo yo soy una vida. Él no le dijo yo soy una de tantas formas de vida. Yo soy la vida. Entonces nuestra unión con Cristo nos dio vida. ¿Por qué? Porque Cristo es vida. Él es la vida. Y el apóstol Juan lo dice al comienzo de su evangelio. Dice, en Él estaba la vida. Es un atributo inherente de Dios, la vida. En Él estaba la vida, Él es la única fuente de vida. Entonces nuestra unión con Cristo nos dio vida, ¿por qué? Porque Él es vida. Y como Él vive, nosotros vivimos. ¿Se entiende hasta ahí? Bien, venimos bien. En nuestra unión con Cristo hemos obtenido vida también, ¿por qué? Porque precisamente fue la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Él prometió vida a los que creen en Él. Juan 11, 25, 27 dice, le dijo Jesús a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces le dice Marta, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y esta promesa no era simplemente para Lázaro que estaba muerto. De hecho, Lázaro fue resucitado y después volvió a morir. Pero la promesa era aún más extensa que esto. Cristo lo que le está diciendo a Marta es una revelación directa de Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta es una promesa de Él. Y se cumplió en nuestra vida. ¿Has creído en Él? Estabas muerto y has vivido. Es preciosa esta idea. ¿Te queda alguna duda? No, le estaba diciendo solamente a Marta. No, mirá. San Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, el Evangelio, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? El que oye mi palabra y cree, tiene vida. Un milagro fabuloso. Un milagro glorioso por el cual aquellos que creen en Cristo tienen vida. Han pasado de la muerte, han pasado de la condenación a la vida. Y te doy un punto más. En nuestra unión con Cristo obtenemos vida también, ¿por qué? Porque precisamente Él es quien otorga vida, el único que tiene poder para hacerlo. El único que tiene poder para dar vida es Dios. Ha sido así desde el comienzo y será así para siempre. El hombre se esfuerza en este tiempo para crear vida. Lo único que puede hacer es imitarla. Ahora dicen que están queriendo crear microorganismos, ¿no? Después de haberse roto la cabeza, lo único que hacen es poder hacer supuestamente un microorganismo. ¡Qué capo que se siente! Mirá Dios lo que hizo. Mirá cuánto le llevó a Dios. Génesis 1:11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Y sabe qué pasó? Fue así, ya está. No necesitó aparatos modernos, no necesitó ningún tipo de cosas
genial. Él dijo que se hagan las plantas y la vida creció. El hombre dice, bueno, ahora ya somos como Dios, hemos creado un microorganismo, Él creó el universo, simplemente como en un instante, enseguida, Él creó todo. Y mira más adelante, versículo 20, y dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la expansión de los cielos. ¿Y qué hizo? Y ocurrió. ¿Y qué dice más adelante? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y una vez que lo formó, ¿qué hizo? Sopló en su nariz aliento de vida. ¿Y qué pasó cuando le dio vida? Fue el hombre un ser viviente. ¿No fue así en tu vida? Hay muchos que andan haciendo soplando. No, Dios es el que sopla a nosotros aliento de vida. El hombre intenta, parece imitar cosas que es Dios el que nos da vida. Ha sido así siempre. De una u otra manera el hombre quiere intentar imitar y ser como Dios. No, es solamente Él puede hacerlo. Solamente Él puede darnos vida. Solamente Él tiene poder de hacerlo con quien Él quiera. Fíjate lo que dice San Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y gloria a Dios, porque un día estabas muerto y Él decidió darte vida. Así como un día dijo que se haga la luz y la luz se hizo. Así como un día dijo que crezcan las plantas y las plantas crecieron. Así como un día dijo que crezcan los animales y los animales crecieron. Así como un día sopló vida en ese hombre que Él había creado y vivió. Así un día Él sopló vida en vos y hoy estás vivo. Pero ¿se acuerdan que habíamos dicho? Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros pecados, hacían que estuviéramos muertos. ¿Se acuerdan que hablamos? Estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Yo ya te expliqué eso, pero ¿cómo solucionar el problema del pecado? Si el pecado me ha destruido, si nuestra naturaleza pecaminosa engendrada de Adán nos dio muerte, si el pecar nos destruyó, ¿cómo hizo para solucionar ese problema? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo para Dios cambiar dramáticamente? Porque sí, Él tiene poder para cambiar nuestra vida. Para darnos vida. Pero ¿cómo solucionar el problema del pecado? Porque si Dios solucionaba el problema del pecado, era injusto, porque somos culpables de haber muerto por nuestros pecados. Sos culpable. Nadie te obligó, así que dice la palabra, de tu propia concupiscencia decidiste pecar, por lo tanto sos culpable. Bueno, Dios, perfecto como es, logra solucionar este problema, este grave problema. Y esta idea, y seguime a mí, no lo leas porque si no es de trampa, ya lo vas a sacar. Déjame que te lo explique porque te va a sonar más bonito. Dar vida con Cristo, no me hagan trampa, le entrego antes el cosa, pero no lo leas. ¿Está bien? Seguime a mí. Dar vida juntamente con Cristo, el término es medio raro, se llama sunsopoieo. Es el término, dar vida con Cristo. Sunsopoieo. Esta palabra, sunsopoieo, solamente vuelve a aparecer una vez más
en el Nuevo Testamento. Solo una vez más. Y ahora vamos a ir al texto donde vuelve a aparecer, la única vez que aparece, y ahí Pablo explica cuál fue la solución al problema del pecado. ¿Cómo logra Dios vencer el problema del pecado en nuestra vida para entonces poder darnos vida? Y el texto es Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Solamente acá encontramos de vuelta un sopoieo. Y no te estoy hablando en lengua, es así la palabra, es medio rara. Colosenses, capítulo 2, versículo 13 y 14, dice, fíjate, ¿lo tenés ahí? Colosenses 2, 13 y 14. Dice, y a vosotros, a ustedes, estando, es una idea muy parecida a Efesios, fíjate que se nota que son parecidas, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, sun sopoieo, os dio vida juntamente con Cristo, sun sopoieo, ¿ves? ¿Y cómo lo hizo? Bueno, ahí dice, ¿cómo lo hizo? ¿Qué dice? Perdonándoos todos los pecados. Perdonándolos todos los pecados. La única forma de solucionar el problema en tu vida y de poder darte vida a Dios, tenían que exterminar de nosotros el pecado, librarnos del pecado, no solamente de mis pecados pasados, de toda mi vida pasada, de mi presente y de todo el resto de mis pecados en toda mi vida. Todos los pecados nuestros tenían que ser perdonados para que Él nos pueda dar vida. Y Él nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Como dice Isa, ese boletín de malas notas fue anulado, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y acá tenés otro aspecto de lo que te estoy diciendo. ¿Cuál es el concepto que te estoy diciendo? Unión con Cristo. En esta unión con Cristo, Dios agarró tu pecado y mi pecado y se los pasó a Cristo. Agarró tu boletín de malas notas que decía aplazado y que decía como resultado final infierno y los clava en la cruz juntamente con Cristo. Él asume tus pecados. Él los carga en la cruz. Esta unión con Cristo permitió que tus pecados sean perdonados. Sí, Señor. Librándonos de la culpa y del castigo al clavarlas en la cruz. Oh hermanos, bendita transferencia en la cual nuestro Señor Jesucristo cargó en el madero nuestros pecados. Él cargó nuestros pecados, Él cargó tus pecados. ¿Cómo lo hizo? Uniéndote a Cristo. Uniéndote a Cristo fue que Él logró transferir tus pecados a Cristo. Solo un versículo para apoyar. Quien llevó Él mismo, primera de Pedro 2:24, quien llevó, está hablando de Cristo, Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero.
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Ve? La unión con Cristo no solamente nos dio vida, sino que era fundamental para que entonces tus pecados puedan ser perdonados. ¿Entendés la necesidad de por qué tenía que unirte a Cristo? Él te unió a Cristo. Y por medio de eso, todo fue perdonado. Todo fue saldado. Algunos dicen, bueno, pero necesito que ahora me perdone los otros pecados de más adelante. No, está todo. Todo saldado. Esta vida recibida es solo mediante poner la fe en el Hacedor de la vida. No es la fe la razón por la cual recibimos esta vida, sino el medio por el cual la obtenemos. Esta vida que obtenemos en conclusión es recibida simplemente por la obra de gracia de Dios, por la cual somos unidos vitalmente al Hijo de Dios. Esta vida recibida se debe pura y exclusivamente a nuestra unión con Él. ¿Se acuerdan lo que dije? En esta vida de unión con Cristo, nosotros estamos unidos a Él. Él está en nosotros. Estamos vitalmente unidos. Y porque estamos vitalmente unidos, tenemos vida. ¿Qué dice el apóstol Juan? El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. La unión con Él nos ha dado vida. Te dejo una aplicación con respecto a este punto. Por último, con respecto a este concepto, podemos ver la implicancia de nuestra unión vital con Cristo, de acuerdo a la afirmación que Él mismo hace, al comparar nuestra relación con Él a la que tiene la vid con los pámpanos. Así como el pámpano no puede vivir fuera de la vid, realmente es notorio que nosotros creamos que podemos vivir en algún aspecto fuera de Él. Es tan insensato como creer que puedo mantener viva una rama fuera de su árbol. ¿Qué pasa con las hermosas flores que tiene en su casa Mirtita? Son preciosas. Y se conservan así vivas mientras están unidos al árbol. Pero esas preciosas flores las cortás y se marchitan, se mueren. Jesús dijo, mi Padre es el labrador, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Léelo conmigo, mirá. Versículo conocido. Juan, capítulo 15, versículos 5 y 6, dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Fácil. Ustedes están unidos vitalmente a mí. En esta unión vital, yo les doy vida. Porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Entiéndanlo. No hay vida fuera de mí. El que en mí no permanece será echado como pámpano. Se seca. Y te lo puse acá comparado con Colosenses, ¿por qué? Porque los colosenses estaban teniendo problemas de personas que venían de afuera y que le estaban diciendo, mirá, para tener una vida plena como cristiano tenés que guardar estos mandamientos, tenés que hacer esto, no tenés que hacer aquello, no tenés que fijarte y cumplir con esto, con esta fiesta. ¿Y qué le dice entonces a Pablo? Miren que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque solamente en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y le dice, ustedes están completos en Él.
Entiéndanlo, y más adelante dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, y en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prime de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud, ¿quién es la cabeza? Cristo, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el conocimiento que da Dios. Él está diciendo, hay algunos que le va a decir a ustedes: no coman tanta carne porque eso es pecado. ¿Dónde dice la Biblia? No importa, yo te digo que eso es pecado. Y si vos lo haces, entonces no vas a crecer. No, hermano, no. Mandamientos de hombre. Que te dicen: no manejes, no guste, ni a un toque, no hagas esto, no hagas aquello. Pero en la Biblia no está, bueno, pero se deduce, no se sobreentiende, porque dice así, entonces vos tenés que obedecer, porque si no, no vas a tener vida. No, solo Cristo te da vida. Solo Él te da vida. No se equivoquen, le dice Pablo a los colosenses. No se equivoque ninguno de ustedes. No hay vida en la religión. No hay vida en nada de lo que este mundo te pueda ofrecer. Nada de este mundo. Y no solamente hablo de la religiosidad, en todo en general no hay nada en este mundo. ¿Cuánto escuchás que dicen las personas? La mujer dice: bueno, ahora que conseguí este trabajo, ahora me siento viva. ¿Qué vida pueda tener fuera de Cristo? Ahora que me compré este libro y que ahora conozco más de la Biblia, no, fuera de Cristo no hay nada que te dé vida. Es por medio de su palabra, de conocerle cada día, de tener una unión con Él, es que tenés vida. Tus obras no te dan vida, son simplemente una evidencia de lo que sos ahora, y eso lo vamos a ver más adelante, pero no te da vida. Nuestra vida solo está en Cristo. No intentes buscar vida en otras cosas, no intentes hacerlo. Que no hay vida en otras cosas. Y cuando alguien te quiera convencer de que hay vida en simplemente hacer tal o cual cosa, decirle: mirá, Cristo me dio vida, solamente en Él hay vida. Al entender que hemos recibido una vida nueva y eterna juntamente con Cristo, es que podemos avanzar en los siguientes aspectos de esta obra majestuosa. Pero antes de terminar, quiero que te quede claro, por la duda, si no terminaste de entender, en ninguna cosa de este mundo va a encontrar vida. El sexo no te da vida, los placeres de este mundo no te dan vida, la plata no te da vida, nada de este mundo. Un buen pasar económico no te da vida, una buena reputación no te da vida, nada te da vida. Fuera de Cristo, un gran ministerio no te da vida. Cristo les dijo: separados de mí, ustedes no pueden hacer nada, se van a secar. Cuando quieran buscar vida en otras cosas, se van a secar. ¿Quién lo experimentó esto? Yo lo experimenté muchas veces, intentando buscar vida en otras cosas. El siguiente concepto entonces es ahora el del versículo 6, al comienzo, dice: y juntamente con Cristo nos resucitó. Y está bueno porque tanto este concepto como el siguiente se desprenden a partir del primero. Como Él nos dio vida, entonces
nos resucitó juntamente con Cristo. El siguiente concepto que aparece entre nosotros es que por medio de su gracia, Dios nos resucitó juntamente con Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que Él nos resucitó con Cristo? Bueno, Gruden también lo explica y dice lo siguiente: no solamente nuestros pecados son los que Dios tomó como pertenecientes a Cristo. En esa cruz, no solamente Cristo cargó o recibió nuestros pecados, sino también que nosotros mismos, cuando Cristo murió, Dios nos tomó como si hubiéramos muerto. Nuestro viejo yo fue crucificado juntamente con Él. No solamente nuestros pecados, sino nuestras vidas mismas fueron crucificadas juntamente con Cristo. Isa lo va a explicar mejor en su serie de sermones, pero vamos a ver un poquito de Romanos 6. Romanos 6:6, que dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el viejo Sergio, la vieja Hilda, la vieja Sonia, la vieja Mirtita, fueron crucificadas juntamente con Cristo. Fue crucificado. Murió. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No solamente era necesario que nuestros pecados se los llevara a otros, sino también era necesario que nuestra vieja vida muriera, porque si no, ¿qué pasa? Ahora dice: muerto el perro, se acabó la rabia. No, el problema es que si Él se lleva los pecados, pero no cambia nuestra vida, vamos a volver a pecar y otra vez a volver a lo mismo. Por eso era necesario que yo muriera también en esa cruz, que mi viejo yo muriera, que esa vieja criatura, esa vieja naturaleza muriera. Tenía que morir. Pablo después lo dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces ya no vivo yo, sino Cristo en mí. ¿Qué significa esto? Unión con Cristo. La unión con Cristo ha hecho que yo muera a mi vieja vida para resucitar a una nueva vida. Regeneración, una nueva vida. Una nueva criatura. Uno dice: bueno, si ya resucitó una nueva vida, no peco más. No, todavía el pecado está ahí presente. Pero ya hay una nueva naturaleza. No somos, como hemos visto en justificación y regeneración, no somos dos Sergio combatiendo. Es un nuevo Sergio. Es una nueva criatura. Una nueva Hilda, una nueva Sonia, una nueva Mirta, un nuevo Checho, un nuevo Ale. Es uno nuevo. Es una nueva criatura. Al entonces haber muerto esa vieja vida, en virtud de nuestra unión con Cristo, es también por nuestra unión con Cristo que resucitamos a una nueva vida con Él. Por medio de esta unión con Cristo hemos muerto. Quiero que entienda esto. La unión con Cristo hace que así como Él murió en esa cruz, vos también moriste en esa cruz. Para entonces, así como Cristo resucitó, ahora en un sentido también resucitaste. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 22. Habla al respecto, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también, Adán, también por un hombre, por Cristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán
todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. ¿Eh? Una nueva vida en Cristo. Las referencias, Colosenses capítulo 2, versículo 12, dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. ¿Ves? Unión con Cristo. Por medio de la unión con Cristo fuiste resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Esto qué quiere decir? Bautismo, fe, indican que esta nueva vida tiene lugar en el presente, a partir del momento en que nos convertimos en creyentes. Esta nueva vida, ese cuerpo nuevo, no empieza el día que estemos en gloria con el Señor. Ya en ese tiempo, tu interior ha cambiado. Tu vida ha cambiado. Exteriormente te veo igualito, me veo igual de gordito que siempre, pero mi vida cambió. Somos nueva criatura, hermano. No voy a hablar sobre la regeneración, pero es claro que esta unión con Cristo nos ha propiciado una nueva, somos una nueva criatura. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, o sea, nacidos de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Él te ha engendrado. Dios te engendró. Él te hizo una nueva criatura. Esta obra magnífica Dios la realiza en nosotros por medio de su Santo Espíritu. ¿Se acuerdan cuando Jesús le habla a Nicodemo? Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Pero maestro, ya soy grandote, ¿cómo hago para entrar en la panza de mi vieja? No, Nicodemo, tenés que nacer del agua y del Espíritu. El Espíritu Santo, dice, le compara y le dice, ¿no sabés el viento de dónde viene, a dónde va, por qué se mueve así como se mueve? Tampoco la obra del Espíritu, Él en un momento, en un instante, ¡pa!, hace algo nuevo. El Evangelio es escuchado y de repente algo pasa y no sabes qué, pero de repente empezás a sentir que tus pecados te pesan y de repente empezás a darte cuenta que solo en Cristo hay salvación y entonces corres a Él. Y pasan los días y esos pecados que antes cometías con tanta tranquilidad, ahora de repente te empezás a sentir así, ¿qué pasa? Y no entendés y decís, tengo que ir a la iglesia, que alguien me explique qué me pasa, porque no le siento el mismo gusto. Y te empiezan a decir, Dios, ¿qué te está cambiando? ¿Y cómo es esto? Y mirá, lee la palabra, y entonces lee la palabra, y empezás a entender todo, y antes no entendía, y ahora de repente todo se te empieza a aclarar. Y antes te parecía un libro de historia, una historia bonita, morales, buena, y de repente ahora decís, esto es mi vida. Esa es la obra de haberte resucitado. Cosas inexplicables empiezan a pasar. Te mirás al espejo y decís, ¿qué me habrán hecho? Le hablas a tu amigo y ¿qué te dice tu amigo? Amigo, te lavaron la cabeza. Y va a la iglesia y el pastor te dice, no, naciste de nuevo, hermano. Sí, gracias, Señor. ¿Qué es lo que hizo el Espíritu entonces? Bueno, es lo que hizo, en un sentido, una reproducción de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Y ahora te lo voy a justificar esto. Suena medio raro, pero
Observemos que por esta milagrosa obra abandonamos las prácticas pecaminosas de nuestra vieja vida, a tal punto que el apóstol dice que estamos muertos a sus influencias porque hemos muerto con Cristo. Y te voy a leer solamente un versículo de los que tengo acá anotados. Después léelos todos, pero hay un versículo que te habla bien en claro. Gálatas 5:24, este es el versículo. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Ves? En esta hora el Espíritu Santo, así como Cristo fue crucificado, tus pasiones, tus deseos, lo que antes te parecía tan bonito, ahora es crucificado. Esto es real, hermano. Y es una realidad realmente, o debería ser una realidad. A veces uno dice, bueno, tengo una pasión todavía, el fútbol, tengo una pasión, tal cosa, tengo una pasión, tal otra, no puedo abandonarla. No, a la larga el cristiano abandona, ¿por qué? Porque sus pasiones han sido crucificadas. Acá lo dice, no me miren raro, uno me mira raro. ¿Qué dice? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. ¿Qué quiere decir esto? ¿No vuelven a pecar? No, ya hemos dicho. Todavía hay presencia de pecado, pero sus pasiones, aquellas cosas que lo manejaban en su vida, ya no lo manejan. ¿Por qué no lo manejan? ¿Por qué? ¿Porque ahora va a la iglesia? No, porque han sido crucificados. Y a su vez, hay una clara inclinación a querer agradar a Dios, a querer servirle. Tanto que Pablo mismo vuelve a decir que estamos vivos para Dios, porque hemos sido resucitados con Cristo. De repente el hermanito ahora ya no quiere ir los domingos a mover el esqueleto como antes. No le interesa tomarse 3 birras con los amigos. ¿Por qué? No sé por qué, dice él, no entiende. Y ahora de repente el domingo él se prepara para ir a la iglesia. Él dice, ¿por qué tenés que ir todos los domingos? Vamos a jugar a la pelota como hacíamos antes. Y le dice, no, porque yo tengo que ir a la iglesia, estar con mi hermano, escuchar. No, pero te va a encerrar ahí adentro, está tan lindo el día, vamos a cosas, vamos a seguir divirtiendo. No, que son religiosos, que te dijeron ahí, tanto te van a... Y el cristiano no dice, bueno, no voy porque el pastor si no se va a enojar conmigo. Él tiene la necesidad de venir a la iglesia, él tiene necesidad de escuchar la palabra, él tiene necesidad de aprender más de Dios. Pero no solamente como un deber, él tiene ese deseo. Él tiene ese deseo. Ya no se trata de un deber. Así como antes él se divertía y la pasaba re bien, haciendo muchas fechorías con sus amigos, burlándose y hablando de mala manera, ahora de repente eso ya cambió. Y ahora él desea hablar bien. Él desea orar, estar en comunión con... Se inclina, hay una inclinación a decir yo voy para allá y ahora voy para acá. Y en cosas que él le pareció que estaba bien, seguía haciéndolas cuando algún hermano o el pastor le habla y le dice, mirá hermano, esto, mirá lo que la Biblia dice, él empieza a sentir una convicción de que sí, es real. Y él entonces se arrepiente y dice, bueno, Dios, ya no voy a seguir así. Y vemos de vuelta en Romanos, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos una vida nueva.
Una vida que ahora desea la justicia. Una vida en Cristo que produce una progresiva eliminación de nuestros pecados. Van saliendo los pecados. Vamos sacando aquellas cosas que nos pesan. El versículo 12 de ahí de Romanos 6, no reine el pecado en ustedes. ¿Por qué? Porque el versículo 14 declara, el pecado ya no se enseñorea de ustedes, no los controla como los controlaba antes. ¿Por qué? Pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora son nuevos. Ahora son nuevas criaturas. Perdón, Isa, por entrarme en los sermones tuyos. Esto es de lo que él va a enseñar. Pero en última medida, acá lo que termina de definir Pablo es decir, aquellos que me dicen de que, porque por gracia entonces vamos a seguir pecando, le dice imposible. Porque ya el pecado nos enseñorean, son nosotros. No nos trata como un títere, como cuando estábamos lejos de Dios. Ahora que estamos unidos a Cristo, vivimos una vida nueva. Justamente por eso, porque estábamos con Cristo. Y unidos vitalmente a Cristo, no podemos seguir viviendo la vida como antes. Y si todavía seguís viviendo la vida como antes, entonces realmente no estás en Cristo. Es simple. ¿Por qué? Porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. Oh, Señor. Pablo termina diciendo una conclusión. Podemos aplicar a nuestra vida que si realmente hemos sido resucitados con Cristo, el desafío que tenemos es buscar las cosas de arriba. ¿Qué dice él? Si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, las cosas celestiales. Es una apelación ahí de Pablo. Si realmente ustedes dicen que han resucitado con Cristo, empiecen a buscar las cosas de arriba. Naturalmente las quieren buscar, las desean. Ya terminamos. Me pasé. Bueno, perdón, es que tengo que volver a manejar el tema del tiempo. Lo último que miramos hoy, y es cortito, lo último que tenemos en nuestro texto es, nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Yo le llamo a esto la frutilla del postre de esta exposición, de aquellas cosas obtenidas por la gracia de Dios en virtud de nuestra unión con Cristo. ¿Qué es esta última idea? No solo que nuestra unión con Cristo propició que tengamos vida, no solo nuestra unión con Cristo en este concepto de dar vida nos hizo morir a la vieja vida y ahora vivir una nueva vida, sino también nuestra unión con Cristo propició lo siguiente: en virtud de esta unión, todas las bendiciones correspondientes a Cristo en su regreso al cielo por su obra redentora nos pertenecen también a nosotros. Todas las bendiciones que Cristo recibe por su obediencia completa al Padre, ahora te pertenecen a vos. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ves? En Cristo. ¿Por qué aclara acá Pablo en Cristo? Porque no es porque te dio todas las bendiciones, porque sea muy bonito. No se recibió porque, no sé, Carlito no recibió todas estas bendiciones simplemente porque tenga carita bonita. Maki no recibió porque toca bien la trompeta. Las bendiciones que recibimos son porque
son por nuestra unión con Cristo. Y en virtud de nuestra unión con Cristo, todo lo que a Él le pertenece, a mí también ahora me pertenece. ¿Me entendés? Y aun cuando muchas de estas cosas, muchas están ya a nuestra disposición hoy. ¿Se acuerdan lo que dice Pedro? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todo lo que necesitamos para caminar se nos ha sido dada. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Pero hay algo más. Muchas otras también podemos notar en virtud de nuestra unión con Cristo que serán recibidas un día en gloria. O sea, a ver, para que termine de entender esto lo más loco, por eso te digo la frutilla del postre. Un día Cristo va a ser coronado en gloria. Cristo un día va a estar en gloria y realmente todo van a verlo y toda rodilla se doblará y todos confesarán que Jesús es el Señor. Un día será coronado en gloria. Ella es el Rey, pero está esperando ese día para el cual el Padre le entregue todo al Hijo. En virtud de esta unión con Él, nosotros también seremos coronados juntamente con Él. Y tal vez vos viniste a la iglesia simplemente porque veías tus pecados. Colosenses 3 y 4 dice, porque habéis muerto, lo que hablamos, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo sea manifestado al mundo en poder y gloria, la iglesia, su cuerpo, va a ser manifestado en gloria juntamente con Él. Un versículo más y termino. Bueno, pasa que Pablo era muy bueno, no decía esto. No, Pedro también lo dice. Mirá cómo lo dice Pedro, lo dice de otra manera parecida. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. ¿Qué dice? Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Cristo de los muertos. ¿Ves? Hablan igual, Pedro y Pablo. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Quién dice ahí, Martita? ¿Para quién está reservada? Para el Señor, sí, pero ¿para quién más? ¡Para nosotros! Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Está hablando acá de nuestra glorificación, no de la salvación que ya tenemos ahora, sino de nuestra salvación futura, nuestra glorificación, para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué estoy diciendo acá? Esa herencia está preparada. Y cada cristiano recibe esa herencia segura. Segura. Yo pienso y vuelvo a pensar y meditar en esto. Tal vez el misterio que nosotros no vamos a poder entender en esta vida y seguramente no. Es como empieza el texto que vimos hoy. Antes de decir nos dio vida juntamente con Cristo, antes de decir nos resucitó juntamente con Cristo, y antes de decir nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo, lo que Él dice es, aún estando nosotros muertos en pecados. O sea, no vio nada bueno en nosotros, no había nada especial.
había nada especial. De lo más feíto éramos lo mejorcito. No, ni siquiera eso. Él dice que eligió lo peor. Lo peor. Y nos dio todo esto. ¿Para qué lo hizo? Mira, eso lo va a ver la semana que viene, no te lo pierdas. Eso no te voy a decir hoy. Y no, porque si no nos vamos a quedar hasta las 10 de la noche. No, hoy no te voy a decir para qué lo hizo. Hay una razón, hay un propósito en todo esto de por qué, para qué lo hizo. Pero realmente al ver todo lo que hizo, no sé qué, perdón, ¿no? Por ahí suena medio duro, pero después de estar casi 1 hora y 20, o no sé si más tiempo, diciéndote lo que Él hizo, ¿cómo todavía no estás adorando al Señor? ¿Qué más te tengo que decir para que le adores? ¿Qué más? Alabemos a Dios.